Vamos a compartirla. Vamos a ver dónde nos quedamos. En cultivo de exudado varín. ¿Alcanzan a ver la presentación? Sí, ya se ve. Muy bien. Bueno, vamos a ver a dónde nos quedamos. Esto ya lo vimos acá. Esto ya creo que sí lo vimos. ¿Se acuerdan? Es de la prueba de la catalasa para hacer la diferenciación, o sea, de dos grandes grupos entre estreptococo, que es catalasa negativa, y estafilococo, catalasa positiva. Esto les dije que lo llevamos a cabo en el laboratorio con agua oxigenada, que es el sustrato, y las bacterias que tienen la enzima catalasa, pues lo van a romper, va a formar moléculas de oxígeno, que es realmente lo que nosotros estamos viendo acá, es el burbujeo, y las que no presentan ese burbujeo son catalasa negativa. Entonces es una prueba para ya diferenciar estreptococos y estafilococos. Ahora, en la identificación ya, utilizando ciertas pruebas más específicas que muchas veces nosotros los conocemos como pruebas de oro. Por ejemplo, ya vimos desde la presentación de características morfocoloniales de las bacterias, que en este caso Streptococcus pyogenes es beta hemolítico. Vimos que hay la necesidad de hacer también tinción de Gram para cerciorarnos realmente de que se trata de un coco Gram positivo dispuesto en cadena y que a la reacción de la catalasa es negativo. Ahora, quiero saber, o sea, ya llegué hasta acá, hasta género, Streptococcus, ok. Ahora, quiero saber si ese Streptococcus es piógenes. Bueno, voy a hacer una prueba que se conoce con el nombre de prueba de la bacitracina. La prueba de la bacitracina se hace en otro agar donde vamos a poner la bacteria a crecer. Vean, acá es una siembra. Se hace en estrías muy pegadas en un cuadrante. Se pueden hacer dos estrías, así, una perpendicular en forma masiva. Lo que aquí se busca es que crezca la bacteria lo más pegado que se pueda, formando como una especie de tapete, de un césped. ¿Ok? Entonces, inmediatamente se pone la prueba del disco. Este disco contiene bacitracina. Las unidades que tiene son 0.05 unidades internacionales. O sea, y esta A que tiene este disco, lo que significa es que el Streptococcus pyogenes pertenece al grupo A de Landsfield, ¿ok? Entonces, cuando se siembra, se pone el disco, por la humedad del mismo medio de agar sangre, se pega. Y esto ya lo vamos a llevar a incubación a 37 grados centígrados durante 24 horas. Al día siguiente, nosotros regresamos ya al laboratorio para seguir la identificación. Entonces, si nosotros nos topamos con esto, vean, alrededor del disco de bacitracina se observa una zona. Acá no hubo crecimiento, por eso está rojo. Recuerden que el estreptococo es beta hemolítico, pero vean, esto es lo que me está indicando que hay un halo de inhibición, o sea, es sensible a la bacitracina. El estreptococo piógenes es sensible a la bacitracina. Entonces, de tal forma que así lo vamos a reportar, se aislaron colonias de estreptococo piógenes en el exudado fálico. Ahora, puede suceder que ese estreptococo, o sea, casi ya lo teníamos a la mano, o sea, vemos que incluso la beta hemólisis, estamos segurísimos que era piógenes, pero resulta que ese crecimiento llegó incluso cerca del disco de la bacitracina, o sea, hasta acá, a la periferia del disco hay crecimiento. Entonces, nosotros decimos que esa
no es un Streptococcus pyogenes porque es resistente a la bacitracina. ¿Ok? Ahora, hay ciertas otras especies que pertenecen al grupo A, el ángel, y que pues no son Streptococcus pyogenes, pero sin embargo están reportadas que algunos Streptococcus beta o otros Streptococcus beta hemolíticos pudieran también causar faringitis, o sea, especies diferentes a piógenes. O sea, y eso así lo marcamos incluso, así lo reportamos. Hablan de estreptococos beta hemolíticos, no piógenes. O sea, no, o sea, es del grupo A, pero no es piógenes. Entonces, piógenes se busca en forma intencionada porque también produce las secuelas como la fiebre reumática, la nefritis también, otras enfermedades que pues que son autoinmunes, entonces procesos autoinmunes y que pues de alguna forma van a afectar al paciente. Bien, esta es la prueba de la bacitracina. Ahora vamos a ver la prueba de la optoquina, en donde les dije que el reactivo realmente es clorhidrato de cupreína. Entonces eso se utiliza para identificar, es la prueba de oro para el Streptococcus pneumoniae. ¿Ok? Entonces, y se hace exactamente lo mismo. O sea, tomando la colonia sospechosa, la vamos a sembrar en un cuadrante de otro medio de agar sangre, vean así como está acá. O sea, se hace un tapete estriado muy pegadito, aquí no vamos a aislar. Entonces, incluso se puede hacer unas estrías perpendicular a la primera para que crezca masivamente. Y después se le pone el disco de optoquina. Esta P que tiene acá, realmente lo que significa es neumonía, o sea, es la P de neumonía. ¿Ok? Entonces, igualmente se siembra y se incuba a 37 grados, 24 horas. Y al día siguiente, si observamos estos halos de inhibición que observa acá, ¿verdad? En las tres imágenes, vamos a reportar que se trata de un Streptococcus pneumoniae. O sea, se aislaron colonias de Streptococcus pneumoniae en la muestra, por ejemplo, de expectoración. ¿Ok? Entonces, esta es una prueba de oro. Vean las características, o sea, esto todo basado desde el principio otra vez. Vimos colonias alfa hemolíticas, vean, no son beta, son alfa hemolíticas que a la tinción de Gram reportaron diplococos gram positivos, ¿ok? Y que son catalasa negativa, cuando se realiza la catalasa, y por eso se le hace ya la prueba de identificación definitiva, que es la prueba de la optoquina, ¿ok? Esta es otra prueba para poner en evidencia Streptococcus pneumoniae. Bueno, ahora sigue el estafilococo. El estafilococo es una colonia mediana, no pequeña, o sea, no es pequeña, y las características coloniales es que es cremosa. La beta hemólisis no es propiamente una característica. Hay cepas que sí lo son, pero hay cepas también, como lo vemos acá en la imagen A y B, o sea, que no son beta hemolíticos, pero sin embargo pueden ser Staphylococcus aureus. Entonces, cuando vemos este tipo de colonias hay que hacer la tinción de Gram, ¿ok? Ver la morfología bacteriana y que es coco gram positivo en racimos, y la prueba de la catalasa debe ser catalasa positiva. Okay. Sin embargo, nosotros utilizamos un medio selectivo y diferencial, que es el agar sal y manitol, donde el Staphylococcus aureus, al utilizar el manitol, va a dar productos ácidos en presencia de el indicador que contiene, que es rojo de fenol, que a pH ácido es amarillo, y a pH neutro es naranja, y a pH alcalino es rosado. ¿Okay? Pero aquí estamos viendo que aquí la bacteria que creció metabolizó el manitol, generó productos ácidos, y en presencia de ese rojo de fenol vemos que es de color amarillo.
Esto me está indicando que muy probablemente sea Staphylococcus aureus, pero esta prueba no se puede tomar como una prueba de oro o una prueba definitiva. ¿Por qué? Porque existen otras especies, no muchas, pero sí existen otras especies de estafilococo que también pueden metabolizar el manitol. ¿Ok? Entonces, estas son otras imágenes. Y entonces vamos a ver ahora la prueba definitiva. ¿Cuál es la prueba definitiva? Esta, la prueba de la catalasa. ¿Ok? Perdón, de la coagulasa, que es otra prueba enzimática, en el cual lo que vamos a utilizar para poner en evidencia esta característica de los estafilococos es suero. Puede ser suero de conejo, puede ser suero de carnero, suero ¿cómo se llama? Humano, ¿ok? Pero que esté lo más fresco que se pueda, ¿ok? Entonces, esta prueba, para eso vamos a utilizar plasma, ¿ok? Perdón, no es suero, plasma, perdón. Vamos a utilizar plasma, ya o sea humano, de conejo, que puede estar citratado o tener otro tipo de anticoagulante. Entonces, para evitar que se coagule, obviamente. Entonces, este plasma, por ejemplo, yo cuando voy a hacer esta prueba en el laboratorio del clínico de la facultad, pido las pruebas donde ya realizaron las pruebas de tiempos de coagulación, que tienen un anticoagulante, no me acuerdo, creo que es DTA, y pues ellos me lo regalan, me dan un poco y ya, con eso realizo la prueba de la coagulasa. Entonces, esta prueba se puede hacer de dos formas, en placa, como acá la vemos donde está marcada con la letra K, o en tubo, que está del lado derecho. Ahora, la prueba en placa es más rápida, solo es poner una gota del plasma y resuspender la colonia sospechosa, o sea, la colonia a la cual le voy a realizar esa prueba. Yo homogenizarla con ayuda de un palillo de madera. ¿Okay? Vean cómo donde está acá, del lado izquierdo de la imagen, se torna turbio, o sea, blanco. Entonces, esto es una prueba negativa porque no veo la formación de grumos como se observa del lado derecho. ¿Okay? Entonces, a pesar de que lo estemos moviendo con el palillo, esto es positivo, es una prueba positiva. Ahora, en forma teórica, no siempre nos recomiendan que si la prueba nos da negativa en placa, se debe de hacer en tubo. ¿Okay? Entonces, mucha gente pues prefiere hacerla directamente en tubo. Que a lo mejor le da negativo y ya, hay que volver a hacerla en tubo. La de tubo tiene, bueno, hay que darle una incubación. Acá ponemos en un tubito 0.5 mililitros de plasma, ¿okay? Y aquí dentro de ese plasma vamos a hacer vamos a resuspender a la colonia sospechosa, ¿okay? Entonces, pero solo que este tubo tiene que incubarse entre de 4 a 6 horas. 4 a 6 horas, no es mucho tiempo, puede alcanzar hasta 8 horas y ya. No se le da el tiempo de 24 horas porque muchas veces, incluso muchas cepas de estafilococo incluso pueden producir otras enzimas que incluso pueden lisar el coágulo, ¿ok? O incluso se va lisando el coágulo. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, cuando da positivo, obviamente vemos un coágulo. Aquí están, vean. Incluso en las dos imágenes vemos el coágulo, ¿ok? La imagen más grande vemos perfectamente el coágulo y es positiva, que es una prueba positiva a la coagulasa. Y vean, el tubo de abajo, el plasma todavía está líquido, ¿ok? ¿Okay? Esto es una prueba negativa. O sea, incluso si nosotros utilizamos tubos un poquito más delgados, ¿bien? Cuando ponemos el tubo de cabeza, si da positivo, allá vemos perfectamente el coágulo, no se cae, lo ponemos de cabeza y no se cae el coágulo. Acá está ligeramente, todavía hay plasma, pero sin embargo se ve
el coágulo. ¿Okay? Esto es una prueba ya definitiva, una prueba de oro, ¿cómo se llama? De estafilococo aureus. Se han tratado también de utilizar otras pruebas que son pruebas enzimáticas, en las cuales la reacción es mucho más rápida, sobre todo en el caso del Streptococcus pyogenes, que es la piraquinasa, una prueba de la piraquinasa que se hace en papel filtro, donde se impregna con un reactivo y al ponerle la cepa sospechosa observamos nada más una coloración que va del color rosado. Entonces eso me va a dar una prueba positiva, positiva. Pero pues, lo que pasa es que es mucho más caro, obviamente, ese reactivo. Y a veces, pues, de todo depende. Nuestros reactivos generalmente y muchas de las pruebas del laboratorio, ¿por qué también se siguen usando las pruebas tradicionales? Esa es otra ventaja que tienen las pruebas tradicionales con respecto a las pruebas, pues pero las pruebas más actuales con la nueva tecnología. Lo que pasa es que la nueva tecnología son mucho más caros y generalmente se venden, pues, ¿qué les diré? Por ejemplo, para 100 pruebas. Y resulta que en un mes o 2 meses ya caduca. Bueno, en poco tiempo caduca el reactivo. Y si no lo utilizaste, pues ya es pérdida para el laboratorio. Entonces, en cambio, las pruebas tradicionales, pues te pueden aguantar un poquito más. O sea, a pesar de que las puedes de alguna forma, pues si no tienes mucho, pues tratar de comprar volúmenes de medios de cultivo. Hay presentaciones más pequeñas. Generalmente, por ejemplo, los botes vienen de 500 mililitros. Y ahora, actualmente, incluso ya se venden las pruebas, o sea, esos medios de cultivo ya preparados. O sea, se ofrecen, por ejemplo, las cajitas en bolsitas de 10, ¿ok? Las pruebas bioquímicas también se venden en paquetitos, o sea, en una cajita vienen 2 bioquímicas, puedes comprar hasta 10 bioquímicas, no tienes mucho trabajo, o sea, no llega, o sea, entonces es una forma también o sea, de evitar las pérdidas del laboratorio. Nosotros no podemos acumular esas pruebas porque si no se usa, pues simplemente ya es pérdida para el laboratorio. Por eso se siguen utilizando muchas de estas pruebas tradicionales. ¿Okay? Entonces, aquí está un resumen, o sea, de los 3 patógenos que estamos viendo. Esta es la forma como se trabaja en el laboratorio. O sea, esto es como un ejemplo de un microorganismo patógeno. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Ok? Entonces, en este caso vimos 3, independientemente de que sean de cultivo exudadofaríngeo o de cultivo de expectoración, o por ejemplo incluso del estafilococo, puede ser de alguna secreción. Entonces, todo esto es lo que nosotros realizamos, todo lo que ya se vio, o sea, las características morfocoloniales como la beta-hemólisis, la alfa-hemólisis, el estafilococo presenta o no, su tinción, que también es importante, que es parte del principio de las pruebas de identificación. De acuerdo a que si son cocos, voy a hacer este tipo de pruebas, ¿ok? Dependiendo si son cocos, obviamente, si son bacilos, ya, por supuesto, me voy por otro diagrama, ¿ok? En el caso de estreptococo, vimos cocos gram positivos en cadena, que es sensible a la bacitracina, ¿ok? Todo lo demás es negativo. El estreptococo pneumoniae, diplococos gram positivos en pareja, y aquí está que es sensible a la aptoquina, y en el caso de estafilococo coco gram positivo en racimo, que es positivo a la coagulasa, ¿ok? Entonces aquí, a la siguiente transparencia, vemos que se ofrece una gran cantidad de microorganismos diferentes a ellos. Por ejemplo, en el primero, obviamente, estamos haciendo del lado izquierdo, por arriba, el margen izquierdo, arriba, vemos cómo la recolección y transporte de la muestra, los diferentes hisopos que se pueden utilizar de poliéster, de alginato de calcio, vean. Entonces hay también diferentes medios de transporte. Aquí no lo logro ver. De Papau, no me acuerdo de esa.
Pero sin embargo, acá también ofrecen otros tipos de medios de transporte con sus fórmulas. Aquí alcanzo a leer Stuart, su medio de transporte. Y ya no, acá en el 2, 3 es Amis. Boom. Acá, este es Stuart, este es Cary Blade. Vean, ya son los tres más o menos que yo conozco. Para Bordetella Pertusi. Y esto es para, por ejemplo, para Legionella. Acá están alginato de calcio. Alginato de calcio, vean, en un agar con carbón. Y también para pruebas del sistema de transporte aeróbico. Aquí hay otros medios como por ejemplo el agar sangre que nosotros vimos acá para el estreptococos del grupo A, ¿verdad? Ese disquito que nosotros pusimos también se conoce como el nombre de taxo. Eso realmente. ¿Sí? Y acá, por ejemplo, este es recomendado. Este es para el estreptococo pyogenes. Aquí está, para el estreptococo pyogenes. Agar telurito de potasio, vean, para Corynebacterium diphtheria. Esto ya vimos que estos microorganismos que están acá abajo a partir de agar suero telurito de potasio, si no nos lo solicitan, nosotros no lo vamos a buscar en forma intencionada, ¿ok? Corynebacterium diphtheria, aquí está. Vean el medio de cultivo que se utiliza. Para Haemophilus influenzae, vean, agar chocolate. Para, por ejemplo, Bordet, se utiliza Bordet Gengo, agar Bordet Gengo, y un agar que contiene carbón acá no alcanza bajo, no alcanza a ver. Esto es para Bordetella pertus, vean cómo uno es de color, uno es como chocolate, es color café, y otro es color negro. ¿Por qué? Por el carbón que contiene. ¿Okay? Entonces ya se ve incluso que ya está sembrado. Y otro, este agar BCY, que es un agar selectivo, es para Legionella pneumófila. Vean cómo contiene carbón activado igual porque es de color negro. Entonces, muchos de estos medios necesitan, cuando se toman, si no se va a procesar en forma adecuada, el medio de transporte. Y acá ya están, una vez que crezcan, vean, del lado derecho en la imagen, en el centro, ya está el crecimiento y ya se procede a hacer la identificación y diferenciación. Comenzando, vean, con la prueba, con la tinción de Gram. ¿Okay? Entonces, acá son otros medios, o sea, ya nosotros vimos, bueno, visto mucho la fermentación de carbohidratos, de hecho, ahorita lo vamos a ver, utilizando estas pruebas de fermentación, solubilidad en bilis, que es una prueba también que se utiliza, la tinción que no alcanza a ver, tinción para la presencia de metacromáticos. Bueno, muchas veces se utilizan para ver pruebas, son como inmunofluorescencia, donde se utilizan anticuerpos que están marcados con algún reactivo fluorescente. Se hace la tinción y, o sea, se prepara la reacción, se prepara la muestra, se ponen esos anticuerpos y se observa al microscopio, obviamente fluorescente. ¿Ok? Producción de ureasa, acá está. Y producción de la catalasa. Estas son algunas de las pruebas, vean, pruebas bioquímicas importantes. Reducción de nitratos a nitritos. Estas son pruebas, muchas de estas pruebas son pruebas generales, que a veces nosotros no sabemos por dónde salió por dónde está el agente patógeno, y muchas veces hay que hacer estas pruebas que son, bueno, nosotros las conocemos como pruebas generales, tinción de Gram, fermentación de carbohidratos para ver si es de tipo, la bacteria de tipo fermentativo o de tipo anaeróbico o es aeróbico incluso estricto, como las pseudomonas, y, o sea, no producen fermentación, solubilidad en bilis, tinciones con estos anticuerpos, la utilización de la urea, la prueba de la catalasa y la reducción de nitrato. Y aquí hay otros procedimientos inmunológicos
como son en el caso del estreptococo del grupo A, al estreptococo piógene, que a ver, y también aquí están los anticuerpos fluorescentes, vean, pruebas de anticuerpos fluorescentes para estreptococo piógene. No solo para el estreptococo, existen también para otros patógenos. Esto es ya todo lo que se ve en el exudado faríngeo. Exudado faríngeo y otras muestras de expectoración. Vean, aquí está el hisopo de alginato de calcio, vean, es muy delgado, vean, apenas tiene en su extremo el material ese, vean cómo aquí ya le tienen dado esa curvatura para que pueda pasar por las narinas, ¿ok? A través de los cornetes y llegar a la parte posterior del faringe por arriba. A mí siempre me ha sorprendido ver esas imágenes que toman a los pacientes cuando se sospecha de coronavirus. Utilizando un hisopo muy grueso, obviamente le lastima al paciente, pero esto, pues sí, sí causa cierta molestia, pero es mucho más delgado. Es un alambre, vean. Esto obviamente está estéril. Yo tengo todavía algunos en el laboratorio, ya están muy viejos, porque de hecho, como les comenté al principio de este tema, nunca hemos hecho un exudado nasofaríngeo, ¿okay? Nunca. Hay aquí otros materiales, otras formas de material, como ya vimos el tacrón, el poliéster, el alginato de calcio. Entonces vemos el tamaño, vean, obviamente es mucho más grande, por ejemplo, el de un algodón, que normalmente también se utiliza en los laboratorios. De hecho, se venden en forma comercial, que puede ser de madera o de plástico. Y en el caso del alginato de calcio, sí, vean, son de alambre, ¿ok? Entonces, estos son los diferentes hisopos que pueden utilizar. Bueno, jóvenes, no sé si tengan alguna pregunta con respecto a al resto de este tema, porque si no, ya podemos pasar al, ¿cómo se llama?, a la siguiente presentación, que es coprocultivo. ¿Tienen alguna pregunta? No, creo que no. Bueno, vamos a ver Yo no, ahora. doctor. ¿Tienes pregunta o no? No, yo no, yo no, yo no. Ok, hey, no te alcancé a escuchar muy bien. Ok. Aquí vamos a ver ya la siguiente. Vamos a compartir. ¿Dónde quedaste? ¿Alcanzan a ver la presentación? Sí se ve. Ok, Sí, Sí, doctor. doctor. muy bien. Ahora vamos a, casi siempre, bueno, les pregunto cuando estamos dando clases presencial, obviamente, casi cuestiono mucho a los alumnos. Aquí pues no vamos a esperar mucho, ¿no? ¿Qué agentes etiológicos bacterianos conocen? ¿Okay? Porque esto hay que situarlo muy bien. ¿Okay? Porque son, una cosa son las bacterias, otra cosa son los virus, otra cosa son los protozoarios y otra cosa son los hongos. ¿Ok? Aquí les estoy preguntando agentes etiológicos que puedan causar diarrea, porque ese es el caso de cuando se realiza un coprocultivo, a menos que se esté buscando algún portador asintomático. ¿Saben? ¿Se acuerdan? ¿Han visto? Nunca. La E. coli. E. coli, Bueno, doctor. muy bien. ¿Te acuerdas de algo más? Nada más. Bueno, no importa. Ok. Aquí lo vamos a ver. O sea, esto, como tú bien comentas, la E. coli. La E. coli es un microorganismo que incluso forma parte de la flora bacteriana normal del intestino. ¿Ok? Entonces, hay ciertos cepas, serogrupos, se conocen, serotipos, que pueden, o sea, que son patógenos. O sea, que son patógenos que pueden causar diarrea. ¿Ok?
está. Entonces, entre los agentes etiológicos encuentran en esta familia Enterobacteriaceae, ¿okay? Que es las famosas enterobacterias. Ahí están. Estos cuatro géneros se han involucrado como causa de diarrea, ¿ok? Y entre ellas está E. coli, como tú dijiste, pero tienen que ser patógenas. Y estos son los grupos que se conocen, no sé si los han visto en algún lado, en microbiología o no sé, que son, por sus siglas en inglés, es Escherichia coli enterotoxigénica, que son las del grupo ETEC. Esta tienen un factor de virulencia que para causar las famosas diarreas del viajero. O sea, aquí está la venganza de Moctezuma, todo lo que se describe en los libros. ¿Okay? Acá está otra que se llama Escherichia coli o E. coli enteroinvasiva, de allá que es enteroinvasiva. ¿Okay? Esta cepa también tiene factores de virulencia, pero se le asocia mucho con Shigella, ¿okay? Por el mecanismo de patogenizar que tiene que ella, que es de tipo invasivo, ¿ok? Es invasiva. EPEC, que es E. coli enteropatógena, estas son las enteropatógenas clásicas, de hecho fueron una de las primeras que se observaban como causa de diarrea, pero por más que buscaron los factores de virulencia, fue hasta, pues no hace mucho, tal vez 20 años, ¿ok? Y que no son muy observadas en otras bacterias, que es a través de la modificación de la membrana plasmática, a través de proteínas que son secretadas por un tipo de secreción especial, que se conoce que es secreciones proteicas tipo, no recuerdo, creo que es tipo 3, igual que las salmonelas. ¿Okay? Estas, pues, son patógenas porque incluso clínicamente se demostró, incluso porque estas están más relacionadas con diarreas en niños que están en un ambiente confinado, por ejemplo, pabellones, guarderías, todo ese tipo. ¿Okay? Ahora, hay otra, esta es E. coli también, enterohemorrágica. Esta también produce una citotoxina, al igual que la enteroinvasiva. Esta, no sé si la han escuchado por allá, pues, a ustedes que les gusta comer mucho las hamburguesas. De hecho, hay reportes en Estados Unidos de que causó un brote epidémico esta cepa bacteriana, porque también se le busca el tipo de diarrea que produce es una diarrea hemolítica, o sea, presencia de sangre, ¿okay? Y además produce una secuela, que es el síndrome hemolítico urémico, ¿okay? Entonces, esta se le ha relacionado con ciertos serotipos, al igual que la mayoría. Por ejemplo, ETEC tiene un grupo de serotipos que se relaciona mucho, pero ese serotipo, como yo al principio incluso yo se los dije, el serotipo, ¿qué es el serotipo? El serotipo son las características antigénicas de las bacterias. ¿Recuerdan ustedes cuáles son los antígenos bacterianos? ¿Alguien? Si no, acá rápidamente. Bueno, los antígenos de las bacterias son el antígeno somático, que es parte de la membrana externa de las bacterias gram negativas, o sea, la parte más externa, o sea, los carbohidratos, que varían mucho en diferentes especies y en diferentes serotipos, por eso da esa variedad. Entonces se conoce como antígeno somático, o sea, del cuerpo de la bacteria. Y el antígeno flagelar, que es el antígeno O es el somático, y el antígeno H es el flagelar, y el antígeno K es el capsular, ¿ok? Pues todos estos tienen muchos serotipos que se les ha asociado, pero esa asociación, ese serotipo no tiene nada que ver con la patogenicidad. ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros incluso cuando comenzó aquella epidemia de estos, empezamos a buscar este serotipo en
materia fecal de cerdos en animal, ¿ok? Y sí encontramos el serotipo. Probamos su patogenicidad y no eran productores, o sea, no eran patógenas. O sea que el serotipo está presente, pero no es. Tienen la información. Esta información creo que no sé si es a través de un plásmido, no me acuerdo, para cual tienen que tener ese plásmido para poder dar lugar a los factores de virulencia, como es la producción de una citotoxina, que es muy semejante a la de Shigella, que incluso se conoce como Shiga. Entonces hay otros grupos, de hecho creo que hay un grupo más que está muy relacionado con este último grupo, porque es E. coli enteroadherente, ¿ok? En esa adherencia creo que uno es difusa y la otra creo que es localizada. Por eso hacen dos grupos, pero realmente son, bueno, yo lo tengo como uno, pero pues algunos autores lo ponen, los separan. Pero realmente ese es otro factores de virulencia involucrados. En cada uno de ellos se observan factores de virulencia. Entonces, por eso muchos laboratorios clínicos pequeños que no tienen la metodología para poner en evidencia estos factores de virulencia, pues no los van a poder. O sea, existen tecnologías nuevas y todo, incluso tecnologías antiguas, pero pues tampoco lo pueden hacer, porque muchas de estas incluso se pueden utilizar animales completos. Por ejemplo, este TEC, yo me recuerdo, hace más de casi 20, 30 años, más de 30 años ya, nosotros empezamos a estudiar la línea de investigación donde yo llegué a trabajar para hacer mi tesis de licenciatura. Estaba buscando estas cepas con sus factores de virulencia y se utilizaban conejos. O sea, se utilizaba una técnica que recibe el nombre asa ligada de conejo. Entonces, donde había que abrir el conejito, había que lavarle los intestinos. Obviamente se le ponía previo ayuno de más o menos 24, 48 horas. Entonces se le sacaba los intestinos, se le iba haciendo como unas especies de salchicha, se las hacía amarres, aproximadamente como de 2 o 3 centímetros, y separando uno, dejando un espacio entre cada es pequeña asa. Entonces, y después se inoculaban sobre nadantes de crecimiento de E. coli para ver. Entonces, se cerraba el conejo y se le ponía una observación y hasta el día siguiente se les volvía a abrir para ver si había presencia o sea, se inflamaba el intestino, había producción, pues esta toxina causa es de tipo coleriforme, o sea, causa una producción o sea, salida de líquido por la presencia de esa toxina. Entonces se infla ese segmento de intestino como una salchicha. Entonces esa ya es una prueba positiva. Entonces ya sí se iban revisando todas las cepas que se pusieron para ver si es positiva o negativa. Entonces imagínense hacer esta prueba en un laboratorio clínico, pues que no cuentan con muchos recursos. Entonces esa es la dificultad para poner en evidencia la E. coli. Puedo aislarla, hacer la prueba de identificación y decir si es una Escherichia coli. Y hasta allá llega. Puedo incluso hacer serotipos, que también es un poco caro porque la variedad de antisueros que hay que utilizar es muy grande y entonces también eso encarece más el cultivo y tampoco me dice gran cosa. Entonces, esto sí, actualmente existen incluso ya la tecnología para buscar no solo estos microorganismos, sino otros, incluso incluyendo otras bacterias que también vamos a ver, e incluso otros protozoarios e incluso también virales en pruebas ya de tecnología de biología molecular. Obviamente son mucho más caros, pero sí existen las técnicas para para ver si es realmente una E. coli, por ejemplo, de alguno de estos tipos, incluye Shigella, Salmonella, incluso Yersinia. Entonces, esas son.
Entonces, estos son los microorganismos que de hecho nosotros buscamos en forma intencionada. O sea, E. coli, Shigella y Salmonella. Yersinia enterocolitica también es otro cuento, que por acá no la aislamos con mucha frecuencia. De hecho, yo nunca la he aislado, a pesar de que la busqué por más de 10 años. Siempre cuando nos llegaban coprocultivos, siempre yo ponía a buscar Yersinia enterocolítica y nunca encontré una sola cepa. Tal vez la información que nosotros tenemos es que es más frecuente en lugares donde el clima es templado, o sea, donde hay un poquito de frío. Pues nuestro clima realmente también es muy cálido, incluso en la época de frío, o sea, no hay tal. Entonces, Yersinia también está entre las enterobacterias, se busca también, puede crecer en los medios que vamos a ver a continuación, ¿ok? Bueno, acá hay otras bacterias que sin embargo no se buscan en forma intencionada. Bueno, en el caso de Vibrio cholera, por ejemplo, ese casi siempre se presenta como focos epidémicos, o sea, personas infectadas, muchas personas infectadas al mismo tiempo, y que pues incluso nosotros nos llegó parte de lo que fue la pandemia. No sé si ustedes ya habían nacido, más o menos en 1990, creo que no. Ya tiene pocos, de hecho 30 años, porque yo recuerdo que mi hijo estaba chiquito cuando tuvimos la pandemia. Vibrio cólera, sin embargo, yo también lo dejo acá porque existen otras especies de la familia Vibrionaceae que también pueden causar diarrea. Y de hecho nosotros las hemos buscado en alimentos marinos, en los lugares donde se consume ese tipo, o las personas que les gusta ese tipo de alimentos marinos, ya saben, los caracoles y todo eso, los camarones, qué rico, ¿no? Pero muchos de esos alimentos pueden traer esta familia. De hecho, existen 12 especies diferentes de vibrio. ¿Okay? Nosotros la buscamos, por ejemplo, con más frecuente, la que buscamos con más frecuente y de las primeras fue Vibrium parahemolyticus. Esto es que no lo han escuchado ustedes, esa especie, pero nosotros la hemos aislado, ¿okay? En ese alimento. Yo tengo la seguridad de que si se practican coprocultivos a pacientes que consumieron este tipo de alimentos, muy probablemente podamos aislar. No solo esa especie, sino también hay otras como Vibrio mimicus, Vibrio nolizae, Vibrio mesnicovi, o sea, toda una serie de Vibrio, de especies de Vibrio. También aquí cuando ya empezamos a trabajar eso, también adquirimos una gran experiencia porque es un poquito diferente a lo que se maneja tradicionalmente. Obviamente trabajando la metodología tradicional. Ahora, hay otra que también su frecuencia como causa de diarrea no es muy alta, obviamente, por lo que generalmente no se busca en forma intencional. Sin embargo, incluso, por ejemplo, Vibrio cholera, Aeromonas hydrophila, Plesiomonas shigeloides, crecen perfectamente bien en los medios que vamos a utilizar. De hecho, porque se los digo, porque yo he aislado Aeromonas hydrophila en pacientes con diarrea. 2, 3, tal vez, pero lo he aislado. O sea, he podido ver estas cepas como causa de diarrea en niños. Igual Plesiomonas shigeloides. Plesiomonas shigeloides también es escasa, ¿ok? Por ejemplo, esta Plesiomonas shigeloides, como muchos de los investigadores del IDE Yonoguchi saben que nosotros trabajamos en enterobacterias. Y, por ejemplo, muchos de ellos trabajan, por ejemplo, vectores, como por ejemplo los ratones. Nosotros hemos trabajado no ratones, con las zarigüeyas. Y hemos aislado salmonela. ¿Por qué? Porque ellos andan entre la basura, se infectan. Aislamos salmonela y me parece que aeromonas también. Ahora, Plesiomonas shigeloides la aislé de un mosquito, ¿ok? Del intestino de un mosquito.
de un investigador que quería saber la morfología bacteriana, o sea, los microorganismos que forman parte del intestino. Y como a Plasmodium, incluso Plasmodium shigeloide, le gusta mucho el ambiente marino, muchos de ellos se pueden aislar en esos ambientes. Obviamente el mosco tiene una fase que es en agua, entonces no es raro encontrar esa Plasmodium shigeloide, ¿ok? Entonces, todas estas pueden crecer perfectamente bien en los medios que vamos a ver. Ahora, este Campylobacter tiene también su historia, por qué no se busca en forma intencionada, ¿ok? Bueno, lo primero que yo les puedo decir es que para aislar Campylobacter es un poquito difícil, se necesita medios especiales para crecimiento y de hecho se han hecho otras metodologías para tratar de mejorar su aislamiento o detectarla incluso en el laboratorio. Y de hecho, aquí les voy a comentar algo que se hace muy fácilmente y que puede estar a la mano de muchos laboratorios clínicos y que muchas veces incluso no lo saben. ¿Okay? Ahora, por ejemplo, uno de los medios de cultivo que se utilizan es el esquirro y el bustre. Esos fueron los primeros medios de cultivo para el elemento del Campylobacter. Y tenían la desventaja de que tienen sangre, ¿ok? Tienen sangre y además, también la utilización de la gas sangre en muchos laboratorios pues no tienen la facilidad, ¿ok? Porque hay que obtener la sangre y entonces se vuelve un boleto, ¿no? Y además esos medios tienen muchos antibióticos para inhibir mucho, o sea, parte de la flora bacteriana, incluso ya aquí no solo gram positivos, sino también gram negativos, ¿ok? Entonces, para tratarlo de hacerlo lo más selectivo, o sea, sí van a crecer también otras bacterias, porque también se le ponen suplementos que ayudan al crecimiento de la bacteria. También ha salido, como vimos en la última diapositiva del exudado faríngeo, donde se presenta un medio de color negro, también el Campylobacter existe. ¿Por qué? Porque el carbón es un buen agente destoxificante. Campylobacter es muy sensible a muchas toxinas, ¿ok? Entonces existe ese medio de color negro que se conoce con el nombre de Presto, al cual también hay que agregarle un suplemento y además agregarle antibióticos, ¿ok? Entonces eso, pues de alguna manera te dificulta tenerlo en el laboratorio si no tenemos una gran cantidad de muestras, ¿ok? Ahora, hay una metodología en el cual se puede utilizar un medio enriquecido y eso puede estar en cualquier laboratorio, porque puede ser el agar sangre, por ejemplo, el TSA, el Müller-Hinton. Todos estos son medios muy ricos y que puede crecer cualquier bacteria. Ahora, ¿cuál es la modificación? Aquí se va a utilizar una membrana para filtración, que es el poro que se utiliza es 0.65. Ese es el diámetro del poro que se utiliza para que el Campylobacter, que es una bacteria móvil a través de un flagelo y que se mueve, tiene una capacidad de movilidad muy grande, y eso va a permitir que esta bacteria pase a través de ese poro. No creo que lo conozcan, pero si ustedes buscan, por ejemplo, en internet, filtración, la filtración también a través de utilización de estas membranas que son de nitrocelulosa, hay poros más pequeños de 0.22 micrómetros, de 0.45 micrómetros, y esto puede servir para esterilizar, por ejemplo, sustancias que no puedan ser esterilizadas utilizando el calor húmedo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque se desnaturalizan, bueno, una serie de efectos que pueden tener. Entonces, utilizan la filtración, ¿ok? Y todo lo que pase a través de ese filtro recolectado en un recipiente estéril, pues va a estar estéril cuando llega allá, ¿ok? Entonces, esa membrana se pone por dentro de la caja de agar, se deposita, ¿no? Por la humedad se pega, y entonces lo que vamos a hacer con eso es hacer
una suspensión de esta materia fecal, que en este caso sería diarreica, se resuspende en un poquito de solución salina y se colocan 2 o 3 gotas con mucho cuidado. Esto lo digo con mucho cuidado para que no salpique algunas gotitas fuera de esa membrana. ¿Por qué? Porque este es un medio muy rico. ¿Ok? Entonces se les da un tiempo allá, se cierran, se les da un tiempo allá, asentaditas aproximadamente entre 15 y 20 minutos. 20 minutos. ¿Ok? Ahora se procede a retirar esa membrana para que en ese tiempo se supone que este tiempo suficiente para que si los campylobacter que están allá puedan pasar al agar. ¿Ok? Entonces se retira. Algunos pueden estriarla, por eso es muy importante que no salpique nada. Pueden estriarlo donde estaba ¿cómo se llama? La membrana. Algunos lo dejan así y ya. Ahora, también, ahora se debe incubar. Ahora, esto también es una dificultad también para ciertos laboratorios. O no también, porque es muy fácil. Bueno, obviamente si uno sabe este Campylobacter necesita baja tensión de oxígeno. ¿Qué es eso? O sea, necesita condiciones microaerofílicas. Ahora, ¿cómo podemos llegar a esas condiciones de microaerofilia? Bueno, existen obviamente también en los laboratorios grandes estufas bacteriológicas en las cuales están conectados tanques de CO2 que dan ese ambiente. Obviamente esto es muy caro. ¿Por qué? Porque el CO2 es caro y cada vez que uno abre, se va cierta cantidad y cuando cierra, o sea, el gasto es muy grande. También existen artefactos más pequeños, un recipiente en forma de jarra que cierra en forma hermética. ¿Sí? Se ponen allá las cajitas. Y existen también en forma comercial unos sobres generadores de microaerofilia, como si fuera el Alka-Seltzer, por ejemplo. Al principio fueron así, de hecho, tenían una pastilla dentro de esos sobres y yo me recuerdo que le ponía yo 10 mililitros de agua e inmediatamente lo ponía yo dentro de esa jarrita y se cerraba en forma hermética. Y esto lo llevo a la incubadora normal, ¿ok? Allá ya se está generando la microaerofilia. Ahora, hay también otras formas prácticas. Conseguir una jarra o algún recipiente que cierre en forma hermética. Por ejemplo, nosotros los pobres del laboratorio de microbiología utilizábamos los frascos de mayonesa, esos grandotes, lavados perfectamente bien, que la tapa también cierre en forma hermética, de preferencia que sea una tapa de lata, porque ahora también se maneja mucho el plástico. No conseguíamos los de lata. Entonces allá metíamos nuestras cajitas y le poníamos, ¿saben qué? Era una vela, ¿ok? Entonces encendíamos la vela, la metíamos con mucho cuidado, siempre nos quemábamos, pero en fin, y cerrábamos. Y solita la vela se va a extinguir la flama a la falta de oxígeno. Entonces, cuando ya se consume el oxígeno, ¡boom!, se apaga y eso ya genera unas condiciones de microaerofilia. Muchos autores, de hecho, dicen que a nivel de mar no funciona esto, la extinción de la vela. Yo lo he hecho y a mí me ha crecido el Campylobacter. De hecho, también se recomienda utilizar ya sea Alka-Seltzer. De hecho, también yo utilizaba los dos, o sea, ya ve que los dos para que no falle, o sea, la vela y su Alka-Seltzer con su poquito de agua, con su vasito. Entonces, así conseguía yo las condiciones de microaerofilia. Ya posteriormente nosotros conseguimos, ya cuando empezamos a tener un poquito más de dinero, empezamos a comprar los generadores de microaerofilia. ¿Okay? Ahora, existe otra forma que incluso también yo la realicé, que es la utilización o hacer un frotis bacteriano de la materia fecal. ¿Ok? Ahora, si ustedes se dan cuenta, ahora que vamos a procesar el coprocultivo, se van a dar cuenta, perdón.
que en el coprocultivo normalmente no hacemos un frotis, o sea, una tinción, no, porque hay una gran cantidad de bacterias que vamos a observar, incluso bacterias gram negativas, que morfológicamente no la puedo distinguir una de otra, si es una salmonella, si es una shigella, porque los dos son bacilos gram negativos. Ahora, Campylobacter tiene una morfología bacteriana muy característica que la puede distinguir de muchos de esos microorganismos, que es un bacilo delgado, curvo, que cuando está pegado forman ya las tradicionales alas de gaviota o formando una hélice. Pues bien, hacer un frotis de esa materia fecal y tratar de buscar esa morfología también puede funcionar mucho en los laboratorios pequeños. Y eso te lo dejo al costo porque es muy fácil de realizar. Lo único que hay que tener cuidado, perdón, oigo un ruido de algún micrófono. Lo único que hay que tener cuidado es hacer un frotis delgado, como lo recomiendo cuando vimos la tinción de Gram. Es lo único que hay que hacer. Y de hecho, o sea, no directamente la tinción de Gram, sino únicamente se puede utilizar una tinción simple, o sea, que es fucsina diluida. 30 segundos de fucsina diluida es suficiente, porque la fucsina es un colorante muy fuerte, entonces por eso es necesario diluirla, y les digo, con 30 segundos es suficiente. Obviamente haciendo todo lo recomendado para hacer un buen frotis. Ok, muy bien. Esto creo que es todo. Y ahora nos vamos a pasar a lo que es medio de cultivo. Estos medios de cultivo son para las bacterias que vimos, como las enterobacterias y otras incluso que también ya les mencioné. Estos medios de cultivo están divididos en selectivos y diferenciales. O sea, esa selectividad generalmente la da las sales biliares. Por eso las dividen de acuerdo al contenido. Baja selectividad, mediana selectividad y alta selectividad. Y algunos colorantes, no solo también las sales biliares, como por ejemplo el EMB, que no tiene realmente un inhibidor, sino colorantes, que pues muchos de las bacterias gram positivas son sensibles a esos colorantes. Ahora, en los de baja selectividad tengo puesto agar McConkey y agar EMB. Y en el de mediana selectividad tengo puesto agar SS, que es Salmonella Shigella, y agar XLD. Ahorita más adelante vamos a ver qué significa XLD. Y los de alta selectividad, agar verde brillante y agar sulfito de aluminio. Ahora, ¿qué pasa cuando no vamos a utilizar todos esos medios de cultivo? O sea, según la experiencia que yo tengo, que para hacer esto, nosotros utilizamos, al menos en el laboratorio, utilizamos agar McConkey. El agar EMB no es de los consentidos, aunque mucha gente le gusta. Bueno, pero en el laboratorio tal vez existe el medio, pero no lo utilizamos mucho. Agar SS y el agar XLD, ¿ok? ¿Existen otros? Sí, sí existen. O sea, esos son los que tradicionalmente nosotros usamos. Por ejemplo, incluso al principio, de hecho, cuando yo hice la tesis de licenciatura, utilicé verde brillante e incluso el sulfido de bismuto, y a partir de ese entonces se dejó de usar porque, pues, según nuestra experiencia, no son muy buenos. Por ejemplo, el agar verde brillante no tiene esa selectividad, porque dentro del género, dentro de las enterobacterias, existe un género que es el Proteus, que esa tiene una capacidad de movilidad muy grande, e incluso cuando crece en este medio, crece, incluso va extendiendo su crecimiento, incluso por encima de las colonias de bacterias que se aislaron. Entonces, incluso llega a todas las áreas de la caja, y eso ya nos impide trabajar en un lapso de 24 horas. Entonces, ya, el verde brillante ya no lo podemos trabajar porque al hacer la identificación me va a contaminar los medios que voy a sembrar. Entonces me sale un patrón bioquímico muy
o sea, muy diferente a cualquiera de los géneros que estoy buscando. Ahora, en el gas sulfito de bismuto, el agente selectivo es muy bueno. Tan es así que el crecimiento aquí es muy escaso. O sea, ¿por qué? Porque este medio incluso se hizo o se ideó para la búsqueda de Salmonella typhi en materia fecal. Por eso es muy alta su selectividad. ¿Okay? Entonces, nos quedamos con esos tres medios, ¿ok? Pero el que quiera los puede utilizar, no hay ningún problema. Ahora, ¿por qué son diferenciales? Porque contienen una sustancia que es la lactosa, carbohidrato, que me ayuda a diferenciar, por ejemplo, los agentes etiológicos donde la mayoría, bueno, obviamente Campylobacter se hace su identificación bioquímica utilizando otras características, no los azúcares. Pero todos los demás, incluso presiomonas, aeromonas, yersinia, salmonella, shigella, todas las demás, se utilizan pruebas bioquímicas y entre ellas se utiliza lactosa. Entonces, todas estas, hasta las anteriores, son lactosa negativas. Y eso me ayuda a diferenciarlas del resto de la mayoría de las otras que son lactosa positivas. ¿Ok? Eso no quiere decir que existan también otras cepas, otros géneros que puedan ser lactosa negativas también. Sí, sí existen. E incluso, por ejemplo, una de las grandes, por ejemplo, E. coli, una de las grandes problemáticas es que también existen cepas que son lactosa positivas y que también son lactosa negativas. O sea, a partir de la caja yo no puedo hacer identificación. Ah, bueno, también una colonia lactosa negativa grande, muy posiblemente sea, qué sé yo, salmonella, shigella, no lo puedo hacer. ¿Sí? Porque a lo mejor le hago bioquímica y puede ser una coli, lactosa negativa, ¿ok? Entonces, eso nos ayuda a comenzar. Eso es algo que nos ayuda para hacer la identificación. Ahora vamos a ver, aquí ya es un poquito más rápido. Estos son las asas bacteriológicas, ya las vimos, por eso la redonda y la recta. De hecho, existe otra que es más pequeñito, el aro, pero son las asas bacteriológicas de alambre. Vean, aquí también la forma correcta de agarrar la caja. Bueno, en este caso, pues no es tan correcto porque no tiene la tapa, pero pues ya lo vimos también, ¿ok? Aquí está lo de la siembra. Esto también ya lo vimos, o sea, es la siembra para el aislamiento, lo vimos en el exudado faríngeo. Vean cómo hay que hacer las estrillas, que les expliqué que esto más bien es una es una dilución de la muestra, de tal forma que al final te vayan quedando algunas bacterias aquí repartidas y que en el tiempo de incubación van a generar la colonia o la unidad formadora de colonia, que también así se conoce, ¿ok? Entonces también vimos este ejemplo cuando la flora bacteriana normal no es muy abundante. Ya desde el segundo cuadrante encontramos el aislamiento, pero hay otras muestras que, por ejemplo, como la materia fecal, que incluso vean hasta el cuarto cuadrante hay crecimiento. Entonces hasta allá podemos observar. Muchas veces si no hacemos correctamente esto, no logramos aislar. Y hay que volver a sembrar. ¿Ok? Entonces, vamos a ver ahora los medios de cultivo. Por ejemplo, el agar de eosina y azul de metileno. Vemos qué es su contenido. Vean, lactosa, tiene también sacarosa, vean, tiene eosina Y, vean, esto es también como un colorante, pero también ayuda a inhibir ciertas bacterias gram positivos. También junto con el azul de metileno, que también le da la coloración a las colonias. Vean, ahora vamos a ver cómo se presentan esas colonias. Colonias púrpuras, vean, azul negro a negras con un centro negro y este famoso brillo metálico verdoso. Es por eso que a mucha gente le gusta. Estas son lactosa positivas, muy posiblemente coli. Otras colonias rosadas todavía tienen con centro oscuro, brillo metálico verdoso, mucoides,
son lactosa positivas, posiblemente Klebsiella. Y esto otra vez para colonia rosada, pero sin el brillo metálico, otra vez mucoides y a menudo confluentes, porque son mucoides. Estas siguen siendo lactosa positivas. Todas estas son lactosa positivas. Ahora, las colonias incoloras o transparentes, esas son las lactosas negativas. Esas que de hecho nosotros buscamos en forma intencionada. ¿Ok? Ahora, perdón, antes de seguir avanzando, estos medios que estamos viendo acá, generalmente los utilizamos, por ejemplo, para hacer el coprocultivo, y el coprocultivo se realiza para buscar agentes etiológicos como causa de diarrea. Sin embargo, ciertos microorganismos o ciertos agentes etiológicos puede ser que tengan portadores asintomáticos. Entonces, se tiene que utilizar un medio de enriquecimiento, que es un caldo de enriquecimiento para la búsqueda de ese agente etiológico. Por ejemplo, para salmonella existen varios medios de enriquecimiento y estos son para la búsqueda de portadores asintomáticos. No sé si ustedes recuerdan cómo se llama el María Salmonella, que fue una portadora crónica en este caso de Salmonella typhi, pero se utilizaron estos medios selectivos. El Rapaport bacillarius es uno de ellos, el tetrationato de sodio y el selenito de sodio. ¿Existen medios de cultivo para otros agentes etiológicos? Sí, sí existen. Por ejemplo, para Vibrio, incluso para Campylobacter también existen caldos de enriquecimiento. Para Aeromonas también. Para Coli también existen. Para Shigella no. Para Shigella teóricamente se sabe que el tiempo de portador asintomático no tarda. 1 a 2 semanas cuando muere. Para Yersinia también existe porque yo de hecho lo utilicé. Es un caldo PBS tamponado y tiene una incubación muy especial. Se incuba a temperatura de aproximadamente, creo que 20 grados. 20 grados, más o menos la temperatura de la refrigeración. De hecho, yo lo ponía en un refrigerador bastante antiguo, en la parte más baja del refrigerador. Allá incubaba yo mis tubitos. ¿Okay? Entonces, sí existen esos caldos de enriquecimiento que incluso se utilizan mucho en lo que es microbiología sanitaria. Obviamente ustedes no lo saben, pero pues sí, para los que se van a dedicar, por ejemplo, a ser epidemiólogos o deben conocer también de la existencia de estos para evaluar incluso su presencia, no solo en materia fecal, sino también en alimentos, ¿cómo se llama? En el ambiente, en ciertas superficies donde hay cocinas. O sea, esto tiene una aplicación muy grande. ¿Okay? Bien, existen esos medios. Aquí estamos. Ahora vamos a ver esas colonias, vean cómo incluso esas que están abajo en la imagen tienen todavía cierto color, pero muy tenue. Esas se supone que acá las mencionan como lactosa negativa. Y todas las demás que son color, su intensidad de color es más fuerte, por eso casi tirando a negro, vean, ¿sí? Más oscuras, más rosadas, no sé qué color las vean. Incluso algunas tienen ese color brillo metálico, verdoso, vean, es también muy sugestivo de E. coli. Ahorita vamos a ver otras imágenes. Aquí vean lactosa negativas, vean, tiene una coloración, pero esto es propio del colorante que tienen, que es eosina Y con el azul de militeno. Ahora, las negras, vean, esas son lactosa positivas. ¿Okay? Incluso hay unas que tienen una coloración café, vean. Esto muy probablemente sean pseudomonas. Incluso este color es de las pseudomonas, no es producto del EMB. Producen a veces pigmentos de diferentes colores, que van de café a verde. ¿Ok? Entonces, esta es otra. Pseudomonas es un bacilo gram negativo, puede crecer perfectamente bien en estos medios.
Vean, esta es un cultivo puro, colonias de E. coli en agar EMB. Vean, esta morfología es homogénea, o sea, es la misma, es un cultivo puro. Todo lo que está aquí es E. coli. Por eso se ve lactosa positiva con ese brillo metálico. Ahora pasamos al agar MacConkey. El agar MacConkey, ¿qué es lo que contiene? O sea, aquí vamos a revisar el sustrato que utilizan. Además tiene otras fuentes nutritivas, otros nutrientes como las peptonas, las más peptonas, vean, lactosa, vean, ese es el substrato para hacer la diferenciación. Vean, aquí están las sales biliares, vean en qué cantidad está. Eso es 1.5 gramos por litro, o sea, al 0.15%. O sea, ¿ok? Es cloruro de sodio, incluso tiene cristal violeta, vean la cantidad muy baja. Vean, este es el indicador. Aquí ya empezamos a usar los indicadores de pH, como en el caso de el agar sal-mannitol. Este RODE neutro solo tiene 2 cambios. A pH ácido, cuando está muy ácido, es de color rosado. ¿Okay? Cuando está neutro o alcalino, es más pálido el rosado, o sea, no es tan intenso. Y aquí vamos a ver las colonias. Bueno, este es un medio sin inocular. Yo lo veo un poquito oscuro, ¿no? Debe estar un poquito más claro. Tal vez ya se hidrató el medio. Es otra cosa que hay que cuidar mucho de los medios de cultivo. Ahora, vean, colonias rosadas, bueno, aquí dicen que son rojas, con precipitado de sales biliares, son lactosa positivas y E. coli. Y aquí ya juntan los géneros Klebsiella, Enterobacter, vean, colonias rosadas o rojas, que las dos son mucoides, muchas son de esas, son colonias bacterianas mucoides, son lactosa positivas. Vean, todas esas son lactosa positivas. Ahora, las colonias que nos interesan cuando son casos de diarrea, que son las colonias transparentes o incoloras, son lactosa negativas. Ahora, ¿cómo los vemos en el medio? Aquí están, vean, aquí sí hay una diferenciación muy fácil. Vean esas colonias rosadas, incluso con ese halo alrededor. Eso que vemos más intenso el color es precisamente la precipitación de sales biliares, ¿no? Aquí en esta colonia, más o menos en el centro, no alcanza a rodear a toda porque se interpone, vean, una colonia lactosa negativa, que está planita, casi no se observa, pero acá arriba se observan, ¿no?, colonias aisladas, más o menos de un color tal vez gris. ¿Ya? Esas son las lactosas negativas. Esas son las que vamos a identificar en forma intencionada cuando hay un caso de diarrea. Aquí está, otra vez, aquí hay un acercamiento, incluso se ven, tornan un color naranjita, muchas veces también puede ser la fuente de luz, pero las otras son colonias más grandes, vean, y son lactosa positivas. Acá le falta colonia lactosa positiva y tal vez está tapada por la imagen lactosa negativas, que son esas claras. Cultivo puro de E. coli, otra vez, vean como el precipitado de sales biliares alrededor de las colonias. Este también es E. coli. Esta también es cultivo puro, pero acá ya hicieron el aislamiento. Vean, no pegaron las estrías a la pared de la caja de Petri, casi lo centraron. ¿Vean? Esto es también recomendado para que tengamos espacio de hacer esto que está al final, donde vemos las colonias aisladas. Vean cómo al principio esa masa que crece es, todo eso que está allá es una masa bacteriana de E. coli. Y vemos cómo ya al final se van aislando las colonias bacterianas. Eso es lo que nosotros buscamos cuando hacemos las estrías. Y aquí hay un ejemplo más claro, vean. Lactosa positivas del lado izquierdo y lactosa negativas del lado derecho. Aunque no se aprecian muy bien las colonias que están muy pegadas, no hay un buen aislamiento. ¿Ok? A ver, ahora pasamos el agar salmonella. A ver, permítanme, voy a tomar un poquito de agua. Este medio que se conoce con el nombre de Salmonella shigella y otra vez vean que contiene peptona, extracto de carne. Aquí está el sustrato, lactosa, una mezcla de sales biliares. ¿Se acuerdan les dije que no olviden cuánto tiene el MacConkey? Vean,
Este tiene 8.5 gramos por litro, o sea, 0.85. El McConkey es de 0.15%, o sea, mucho más, ¿ok? De hecho, este medio, por esa gran cantidad de sales biliares, vean, acá del lado derecho dice no esterilizar en autoclave. Este medio no se esteriliza, o sea, se funde, se termina de fundir, se tapa para que se dejemos enfriar y cuando ya esté a la temperatura, ya listo, de una vez, ¿ok? Por esa gran cantidad. Yo siempre he dicho que el McConkey es un hermano o es un medio mejorado del McConkey, ¿ok? Entonces, esta es una de las mejoras que hicieron para aislar de heterobacterias. Entonces, hay otra, porque incluso tiene el mismo indicador, acá abajo tiene rojo brillante, rojo neutro, vean, vamos a ver las colonias del mismo color. Ahora, se le agregó otras sustancias para detectar otra característica en bacterias, incluso en las bacterias patógenas como la salmonela, que es el ácido sulfídrico. Y acá siempre cuestiono a los estudiantes, ¿recuerdan ustedes cuál es la fórmula del ácido sulfídrico? Bueno, no los voy a esperar porque de hecho aparece más adelante, ¿ok? Traten de recordar cuál es la fórmula del ácido sulfídrico. Bien, para eso se le añadió este medio, porque no lo contiene el McConkey, vean, tiosulfato de sodio. Este tiosulfato de sodio va a estar apareciendo en muchos otros medios que vamos a ir viendo a lo largo. De hecho, ya no lo voy a seguir explicando, porque acá lo voy a explicar. ¿Qué es el tiosulfato de sodio? Lo va a utilizar la bacteria como fuente de azufre para la producción de ácido sulfídrico. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede? La producción de ácido sulfídrico por parte de las bacterias, sobre todo del género Salmonella y otras bacterias como Proteus, Citobacter también la producen. Estas bacterias, si tienen esa fuente para producir el ácido sulfídrico, lo van a hacer, lo pueden hacer. Entonces, ¿qué pasa? Que ese ácido sulfídrico no lo podemos ver en el medio porque es un gas. Si se produce, es volátil, se va, desaparece. Ahora, entonces se le agregó una sal, que es precisamente esta que está abajo del tiosulfato de sodio, que es citrato férrico, que incluso en los otros medios varía la sal, pero siempre es una sal de hierro. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si se produce, la bacteria produce ese ácido sulfídrico en presencia de esta sal de hierro, cualquiera que sea, pero que tenga hierro, en presencia de ese hierro se va a producir sulfuro ferroso. Ahora sí, ese sulfuro ferroso es un precipitado de color negro. Entonces eso sí ya precipita y lo veo y es de color negro. Entonces cuando yo vea ese precipitado de color negro, nosotros, de hecho, nosotros decimos, esa bacteria es productora de ácido sulfídrico. ¿No? O sea, no es que estemos viendo ácido sulfídrico, estamos viendo el sulfuro ferroso que se dio por producción de ácido sulfídrico. ¿Ok? Entonces, eso es lo que sucede cuando se produce ácido sulfídrico. Ahorita vamos a ver ese ejemplo. Vean, aquí está cómo se presentan las colonias, por ejemplo, salmonella transparentes, vean, con centro negro. ¿Por qué? Porque produce ácido sulfídrico. Ahora, Shigella flegneri, Shigella sonei e incluso Proteus mirabilis también, vean, incoloras y transparentes, vean cómo también este produce ácido sulfídrico. ¿Okay? No todo lo que tenga ácido sulfídrico va a ser salmonella, porque si no, qué fácil sería la microbiología. Ahora, E. coli, vean, rosadas, pero sin embargo existen cepas que pueden ser incoloras, como Shigella. Entonces, esas serían lactosa negativa. Estas son lactosa positiva. Al igual que Klebsiella pneumoniae, vean, rosadas, otra vez, cremosas y mucosas. Enterococcus fecalis. Eso está
No mal, re mal. Yo no creo, aquí déjenme, que estas enterococos fecales logren crecer en este agar. Tal vez en EMB sí, pero aquí muy difícilmente. ¿Okay? Incoloras de muy, aquí lo dice, de muy escaso crecimiento. O sea, no crece. Tan es así. ¿Ok? Aquí abajo tenemos la imagen de un agar Salmonella shigella. Para mí se me hace muy naranja. O sea, esto más bien yo creo que es XLD. Más adelante lo vamos a ver, más rosadito. Acá tenemos algunos ejemplos. Pues es, por ejemplo, en A, Klebsiella pneumoniae, vean cómo son, hay acidez, por lo tanto son lactosa positiva, por eso son rosadas. En B, dice que es, en C, pero en B es Escherichia coli, otra vez, vean, ácido positivo y lactosa positivas. Una es, no, otra vez, sino una es Klebsiella en A y B E. coli. Ahora, C, vean, Salmonella, no dice que son incoloras con un centro negro, que son lactosa negativas, pero producen, aquí está la fórmula, vean, H2S, es la fórmula del ácido sulfídrico. En D, vean, en D tenemos proteos mirables, vean, también hay producción de ácido sulfídrico, pero también son lactosa negativas, ¿ok? Hay su diferencia, ¿ok? Cuando uno ya tiene experiencia, puede ver, aquí lo notan, vean, son como más oscuritas, esas dejan medio, le da una tonalidad más fuerte, o sea, la coloración. Esto es lo que nosotros nos basamos para pensar que sea muy probablemente Proteus. Otra cosa muy característica de Proteus es su olor muy fuerte. Y en E, vean, Pseudomonas aeruginosa, aunque no es una enterobacteria, acá está mal escrito, vean, como Pseudomona, no es una pseudomona, es Pseudomonas. ¿Ok? No crece mucho tampoco, también, vean, apenas se ven arriba unas colonias lactosa negativas. ¿Ok? Eso es para agar Salmonella shigella. Acá también hay una cajita muy, donde se ven perfectamente bien las colonias aisladas con ese precipitado negro y alrededor se ve transparente la colonia. ¿Ok? Entonces, estas son lactosa negativas con ácido sulfídrico. Muy probablemente sea una salmonella. Ahora, pasamos a lo que es agar Shilosa lisina desoxicolato. Vean este medio, este es el nombre, Shilosa lisina desoxicolato. ¿Qué contiene? Tiene muchas cosas esto, extracto de levadura, lisina, que también se puede utilizar y hay que saberlo utilizar. Entonces ahorita te los explico. Shilosa, vean, tiene la lactosa para hacer la diferenciación. También tiene sacarosa, vean, tiene desoxicolato, que es el agente inhibidor. Vean, aquí la sal ya es diferente. El otro creo que era citrato férrico. Este es citrato férrico, pero tiene amonio. Vean, otra vez aparece el tiosulfato. Primero apareció la sal para precipitar y después aparece el tiosulfato. Esto es lo que se utiliza para la producción de ácido sulfídrico. O sea, que también hay bacterias, colonias bacterianas que puedan producir ácido sulfídrico en el XLD. Cloruro de sodio, vean, y vean esto, el rojo de fenol, aquí ya cambió el indicador, es el mismo que tiene el agar salmanitol, pero es diferente al que tiene McConkie, el que tiene SS, ¿ok? Entonces, el rojo de fenol rápidamente es a condiciones ácidas, es de color amarillo, a condiciones neutras es naranja, por eso les decía la transparencia anterior que era, muy probablemente era XLD, y en condiciones alcalinas es de color rosado. Ahora, ¿cómo vemos las colonias? Vean, todo lo que sea de color amarillo va a ser chilosa y lactosa positivas. ¿Qué géneros? E. coli, Citrobacter, Klebsiella, Enterobacter, e incluso algunos proteos. Estos son muy pocos, generalmente son lactosa negativa. Ahora, colonias transparentes que son chilosa positivas, pero vean, casi todas van a ser chilosa positivas, pero lactosa negativas. ¿Quiénes? Shigella y Providencia. E incluso se puede poner acá también Morganella.
que es también parte también de las enterobacterias. Otras colonias rojas o sea, son lactosa negativas, pero con centro negro, ¿ok? Con producción de ácido sulfídrico. Son xilosa positivas, vean, y lactosa negativas, productoras de ácido sulfídrico, ¿ok? Entonces, esas colonias las vamos a ver. Además, vean, lisina positivas, ¿ok? ¿Quiénes son lisina positivas? La mayoría de las salmonelas. Ahora, con excepción, o sea, vean, la mayoría de las salmonelas son lisina positivas, excepto Salmonella paratyphi A y Salmonella cholerae. Son las dos excepciones cuyas comportamientos bioquímicos son lisina negativas. Todas las demás salmonelas son lisina positivas. De allá la dificultad. Si no tienes en cuenta esto, la pasas por como cualquier otra Proteus o algo, ¿ok? Entonces, se nos dificulta mucho, ¿ok? Ya vamos a ver, les explico cómo se ve la lisina. Vean, aquí ya cambió la coloración de las colonias. Vean, lactosa positivas y lactosa negativas en agar xilosa lisina desoxicolato. Vean cómo la mayoría de las colonias son lactosa positivas porque son de color amarillo. Ahora, vean aquí casi en el centro hay dos, un poquito más a su izquierda hay otra, ¿no? Son lactosa negativas, incluso en el margen de arriba a la derecha, se alcanza a ver una junto a una colonia amarilla, igual por debajo, un poquito por debajo hacia la derecha, también hay otra colonia. No sé si las alcanzan a ver. Son 5 colonias, nada más. Del resto, todas son lactosa negativas. 5 colonias lactosa negativas y el resto son lactosa positivas. Acá vean, E. coli, en agar XLD, todas son colonias lactosa positivas. Colonia mediana, más o menos, del tamaño. Vean, aquí y allá hay colonias lactosa positivas, pero contienen ácido sulfídrico. Este muy probablemente es de algunos proteos, pero generalmente es Citrobacter. Aquí, vean, colonias lactosa negativas con ácido sulfídrico en agar XLD. Vean cómo hay ese punto negro en el centro de la colonia y alrededor está transparente. Eso me está diciendo que es una lactosa negativa. No olviden esta imagen, vean. Esta imagen generalmente es un crecimiento a las 24 horas, ¿okay? De XLD. Todavía hay vestigios de color naranja, o sea, neutralidad. Acá todavía hay presencia de un poco de acidez, pero vean, la lactosa debe de generar también condiciones alcalinas. Pero vamos a ver cuando empiece a utilizar la lisina, eso va a cambiar. Ahorita yo les digo en qué momento, en qué imagen ya podemos ver esto. Bueno, acá ya es un XLD. Incluso vean, no sé cómo sembraron esto, pero tal vez tiraron una suspensión de un caldo y la esparcieron en todo el medio, pero conteniendo pocas bacterias, de tal forma que alcanzar incluso a aislarse. Acá no se ve estrías por ningún lado, ¿ok? Aquí vean E. coli, las colonias de lactosa positivas que son amarillas, y Salmonella enteritidis. Este es el serotipo, porque la especie es Salmonella, el género, entérica es la especie, serotipo en enteritidis. Esa es la nomenclatura de la salmonela. De las salmonelas, por ejemplo, es Salmonella entérica, serotipo, tifi. ¿Ok? Por ejemplo, hay otras, hay muchos serotipos. De hecho, Salmonella entérica, serotipo tifimurium, son las que causan diarrea. O sea, eso es la nomenclatura para salmonella. Vean, aquí es donde ya empieza a cambiar el pH. Vean, en el margen izquierdo abajo, vean, ya se está tornando rosado el medio de XLD, de naranja
o incluso ácido, por ejemplo, acá en la colonia lactosa positiva, vemos cómo ya va cambiando ese amarillo. ¿Por qué? Porque hay crecimiento de acá de colonias que son lactosa negativas y producen ácido sulfídrico y muy probablemente sean salmonela. ¿Por qué? Porque están cambiando la tonalidad, está comenzando a utilizar la lisina. De hecho, la lisina la vamos a utilizar también como un sustrato de identificación. Cuando nos toque llegar allá, vean aquí ya cambió todo de la coloración naranja a rosada. Aquí muy probablemente todo eso que está creciendo con precipitado de color negro sea salmonela, porque está utilizando la lisina. Con colegas lactosa positivas, vean, estas que están por acá, y lactosa negativas con ácido sulfídrico en ACAR XLD. No dice que también están utilizando lisina, y acá ya es otro medio de cultivo. Muy bien. Vean acá otro también, E. coli y Shigella. Acá nada más para señalar, la Shigella, vean cómo es un poco más pequeña comparada con las colonias de E. coli. Y aquí tiene cierta tonalidad. Esto dice que es XLD. Muy probablemente le da esa tonalidad la utilización de la xilosa, pero son lactosa negativas. ¿Ok? Bien. Aquí les puse esto no debería de estar acá, debería de estar después de las pruebas bioquímicas, ¿ok? Bueno, vamos a explicarlo rápidamente, que eso es la aglutinación en placa para la búsqueda del antígeno, aquel antígeno somático, el antígeno O, que ya les dije que es parte de la pared de las células bacterianas gram negativas, ¿de acuerdo? Entonces, cuando este antígeno se purifica y se somete, se le inocula a un animal, yo puedo obtener un suero que va a contener anticuerpos, por eso se le conoce como antisuero, o también por eso se le conoce también como serología, o también se le conoce como tipificación. Voy a tipificar esas cepas bacterianas utilizando varios sueros que fueron utilizados, o sea, porque existen una gran variedad eh, para determinar esto, pero como ya les señalé, tampoco esto no tiene nada que ver con la virulencia, ¿ok? Entonces, aquí está. Entonces, ¿qué se hace? Cuando se identifica bioquímicamente una bacteria, entonces ya tengo asegurado su comportamiento bioquímico, por ejemplo, puede ser Shigella. Entonces yo agarro, hago una suspensión, incluso en esos tubos, con solución salina, agarro 1 o 2 gotas y la pongo en portaobjeto y le agrego el antisuero, que yo creo que muy probablemente sea. Y si obtengo esto, vean, formación de grumos es la prueba positiva. O sea, eso lo debo mezclar con a la ayuda de un palillo de madera, se mezcla muy bien y acá. O sea, no se observan esos grumos, es negativo. Y esto me está indicando que es una prueba serológica positiva para Shigella. Por ejemplo, para Shigella existen 4, porque son 4 especies. De hecho, para existen incluso subtipos. Pero básicamente en los laboratorios se obtienen 4 antisueros para detectar las especies de Shigella. Para E. coli existen varios, muchos. De hecho, el que yo les hablaba, la enterohemorrágica, que está muy ligada al serotipo O157H7, no tiene cápsula, por eso. Y algunos solo tienen el antígeno somático, tampoco tienen flagelo, puede ser. Pero la que está muy asociada con ese grupo patogénico es la O157H7. Entonces, por ejemplo, para tipificar también salmonela, ¿saben cuántos serotipos diferentes existen de salmonela? Existen más de 2.500 serotipos diferentes. Entonces, las casas comerciales o los que producen eso han tratado de hacer, nosotros los conocemos como sueros polivalentes,
en el cual están incluidos un gran grupo de serotipos que se han aislado con mayor frecuencia en el caso de Salmonella y los ponen en un antisuero solo. Entonces, pero si te da positivo, ya tienes que ir probando, ir desmembrando eso hasta llegar al serogrupo específico. Y no solo eso, sino que también hay que conocer por qué la salmonela tiene flagelos. Hay que hacer también serología del antígeno flagelar. Y eso es en tubo. O sea, es muy engorroso. Yo lo he hecho. Afortunadamente tuve la oportunidad de ir al INDRE a aprender esas técnicas. Obviamente eran técnicas muy fáciles, pero pues a veces nos mandan a nosotros y pues vamos y nada más para reforzar esto, pues ellos obviamente el INDRE es un centro de referencia, obviamente tienen todos los antisueros, tanto somáticos como flagelares, y la producción allá también, tanto de medios de cultivo, es impresionante. O sea, formaban gradillas así que llegaban al techo. O sea, era un trabajo brutal. Entonces, pues allá tuve la oportunidad de estar y reforzar esto sobre la serología. Para salmonera es muy caro. Nosotros la hemos hecho, pero pues el costo es muy grande. Bien, esto que son 2 huevecillos de una teña, pero pues esto no sé qué hace por acá. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta, algo que quieran saber, alguna duda, algo que no entendieron, en fin, lo que necesiten, jóvenes, este es el momento, pueden preguntar. Y Doctor, luego de hacer el cultivo, ¿hay algún otro proceso que se haga? No sé, ¿qué otro proceso se puede hacer después del cultivo o que normalmente se hace? Me dio eso es lo, curiosidad qué sigue después. okay, eso es lo que vamos a ver. ¿Sí? Eso es lo que les voy a explicar ahora. Ahora existe también en forma tradicional, que son la identificación tradicional utilizando medios de cultivo. O sea que estos medios de cultivo son medios diferenciales. Ahora, no tienen nada de selectividad, son diferenciales. O sea, me van a ayudar, así como en estos medios que vimos que les damos un sustrato, por ejemplo, la lactosa. En estos medios se dan la lactosa, se da la glucosa, se dan varios carbohidratos o varios polialcoholes y se dan también aminoácidos, como en el caso de la XLD que les dieron lisina. Vamos a ver también lisina, se les da lisina. De hecho, existe lisina, ornitina y arginina. Nosotros solo utilizamos lisina y ornitina. Casi no utilizamos arginina. Es un poquito más caro, de hecho. Eh, por eso no lo utilizamos mucho. Sí, sí ayuda mucho también, por lo que tengan a mano. Y son esas pruebas de movilidad también, producción de indol, lo vamos a ir viendo tal vez en la siguiente clase, porque eso ya no me va a dar tiempo. Entonces, esas son identificaciones bioquímicas. Recuerden que, por ejemplo, vimos también parte de los procedimientos para gram positivos, como son la prueba de la tinción de Gram, la prueba de la catalasa. Esas son otras pruebas de identificación para esos grupos bacterianos. Pero para enterobacterias utilizamos mucho de estas pruebas bioquímicas que también se conocen como pruebas tradicionales o pruebas metabólicas. ¿Sí? Porque el microorganismo tiene que metabolizar, ver si metaboliza o no. Y entonces también se debe utilizar un revelador que generalmente es un indicador de pH por los productos que se dan, que ya sea pueden ser ácidos o pueden ser alcalinos. ¿Ok? Ahora, existe ya la metodología por ejemplo, las nuevas tecnologías como son el PCR y otras metodologías que incluso se pueden aplicar ya al aislamiento de las colonias, por ejemplo, acá, porque ciertas muestras biológicas tal vez no puedan o no alcancen por la cantidad de material que se utiliza, por ejemplo. ¿Cuánto creen que se utiliza, por ejemplo, para un PCR? Por ejemplo, tal vez, por ejemplo, un extracto o una expectoración. Tal vez yo concentre
10 mililitros de esa expectoración, o tal vez de una materia fecal que yo la concentre. Entonces, en el caso del PCR se utilizan microlitros, por ejemplo, pero previamente hay que hacerle una extracción de DNA a todo ese material, a todas las bacterias que están presentes. Se hace una extracción por técnicas, hay técnicas caseras, nosotros digamos caseras, donde nosotros preparamos los reactivos, e incluso ya hay comerciales muy fáciles. También nosotros tenemos esas técnicas, esos métodos comerciales que vienen una resina, por ejemplo, que se agrega a eso y se dan ciertas incubaciones, y en una hora y media ya hiciste la extracción. Ahora, de esa extracción tienes que hacer el PCR, ¿ok? Entonces se procede a hacer el PCR. Pero muchas de esas pueden tener pueden tener ciertas enzimas o ciertos componentes que no permiten que ese PCR, como el PCR es una técnica donde se utiliza una enzima, la DNA polimerasa, entonces pueden afectar a esa enzima. Entonces no se lleva a cabo esa técnica en forma directa en el material biológico, sino que necesitan aislamiento, como lo que ya vimos, incluso en el agar sangre también. Se pueden aislar las bacterias y a partir ya de las colonias seleccionar el agente etiológico presuntivo y hacer el PCR. De hecho, nosotros lo hacemos, por ejemplo, en tuberculosis. ¿Qué hacemos? Nosotros utilizamos un caldo para crecer esas micobacterias. Entonces, cuando ya vemos crecimiento, ya vemos turbidez, porque incluso ese caldo tiene antibióticos, tiene varios antibióticos, además de suplementos. Entonces, hacemos una tinción de Sim-Nielsen. Bueno, lo observamos. Ok, estamos viendo, es positivo al VAR, o sea, es un bacilo ácido alcohol resistente, muy probablemente sea una micobacteria. Entonces, hacemos ya en forma específica el PCR para género, para asegurarme de que es una micobacteria. Y boom, me da positivo el PCR. ¿Ok? Ahora, también tenemos de especie para tuberculosis. Se corre ese mismo, obviamente, se hace el extracto de ese caldo de cultivo. Agarramos 1 mililitro, por ejemplo, lo centrifugamos, se forma una pastillita, y a partir de allá, eso lo resuspendemos y hacemos la extracción. ¿Sí? De esa extracción, ¿cuánto vamos a poner en microlitros? Generalmente, como está estandarizado nuestro PCR, debemos poner no más de 10 microlitros. ¿Ok? 10 microlitros. ¿Sabe qué volumen tiene el volumen del PCR, lo que se lleva a ese termociclador? 25 microlitros. ¿Sí? Entonces se vuelve a hacer el PCR y se da para especie. Tuberculosis, pues se ve la banda, que es lo único que vamos a observar cuando realizamos un electroforesis. Se ve una pequeña banda. Obviamente utilizamos marcadores de peso molecular. ¿A qué altura debemos observar esa banda? Entonces, ahora, no me da con el tuberculosis. Bueno, tenemos también otra prueba molecular, que es el RFLP, que es una técnica en donde se hace un patrón de bandeo utilizando enzimas de restricción que nosotros conocemos, que va a cortar. De hecho, se hace previamente un PCR, se amplifica, se corta ese PCR con esas enzimas, obviamente tiene la metodología, y después se vuelve a correr electroforesis para ver ese bandeo, y de acuerdo a ese bandeo, al tamaño de donde están esas bandas, se mete en un programa de computación donde hay bancos de información, ¿no? Y vemos con cuál comparado, vemos con cuál se iguala, y ya esa va a ser nuestra especie de micobacteria. ¿Ok? Entonces, esas técnicas, pues, nosotros también las tenemos, pero como les digo, algunos ya las ofrecen, algunos laboratorios
clínicos ya las ofrecen, pero también son caras. ¿Okay? Esa es la desventaja de muchas de estas pruebas. ¿Okay? Entonces, eso es lo que sigue, eso es lo que vamos a ver en la siguiente clase. No sé si tengan alguna otra pregunta. De acuerdo, doctor, muchas gracias. Ok, claro que sí. Entonces, si no queda nada más que preguntar, lo vamos a dejar hasta acá y nos vemos la siguiente clase, que es el lunes. ¿Ok? Doctor, ¿el examen de laboratorio de microbiología para cuándo está programado? Cuando terminemos, de hecho, con los otros grupos ya terminé. De hecho, estamos programando para diciembre. De hecho, uno había yo programado al 3 y ya vi que me mandaron una nota para ver si se puede cambiar. Y pues apenas terminemos con ustedes, ya estamos casi al final. Después de esto, bueno, todavía falta esto y tal vez urocultivo. 2 clases más tal vez, 2 clases más y con eso ya finalizamos. Ya nos ponemos de acuerdo según sus ocupaciones de ustedes, podemos programar el examen. Ok, doctor, muchas gracias. Pues muy bien, jóvenes, nos vemos el lunes a la misma hora y que sigan pasando la mañana bien, que tengan buenas tardes y que tengan también un buen fin de semana y que se sigan cuidando. ¿Ok? Gracias, igualmente. Okay, muchísimas Muchas gracias. Igualmente, que tengan buen fin de semana. Cuídense Ándale, mucho. ándale, Nos vemos. jóvenes. Bueno.